Bueno, hola, vengo del futuro. O sea, ha ocurrido un problema en el código en casi que al final saltó el problema y es que tenemos muy desordenado el código, por lo menos en el video está muy desordenado el código. Entonces, estas funciones las tenemos súper regadas durante todo el código y las funciones de bloqueo están como, por decir así, dentro de esta, entre el rey y el del peón está uno de bloqueo de toda la torre. Entonces, ¿esto qué genera? Que por ejemplo el rey no podía buscar bloqueo de torre arriba porque estaba definida arriba de él. Algo muy raro la verdad porque son funciones y al fin y al cabo el programa tiene que ir a buscarlo porque es una función que definí, no es una variable. Si fuera una variable lo entendería la verdad, pero esto no lo entiendo, entonces eh, hago esto para que al principio ya se dé cuenta, para que al final no tenga que organizar todo eso, sino desde el inicio hacerlo organizado. Es decir, los bloqueos déjelos todos abajo y las definiciones de los movimientos, las importantes por decir así, déjelas de primera. Listo. Continuamos con el video. Muy buenas a todos. Aquí ya vamos a dar inicio al video de explicación de los movimientos de las fichas de ajedrez, donde lo dejamos en el último video que era hasta acá. Como pueden ver, he adelantado un poco y es que he copiado lo que ya tenía hecho para no tener que demorarme tanto escribiendo porque los videos me están demorando mucho. Entonces, suponiendo que esto no existe, vamos a ir a la función torre, a la definición de torre, y vamos a toparnos con esto. Esto es muy sencillo, simplemente abrimos un condicional grande que contiene hasta ahí y hacemos como una forma indirecta, una pregunta indirecta de que hacia dónde se va a mover la ficha. Entonces le comienza a decir, la columna final y la columna inicial son iguales y más sin embargo la fila final es menor a la fila inicial. Entonces esto es más fácil verlo si por ejemplo vamos a este tablerito, cogemos la torre y miramos todos los movimientos válidos que tiene. Se puede mover tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí como aquí. Es decir, en una cruz. Se puede mover por este lado, por este lado y por este lado. Entonces la primera que vimos era que la columna no cambiaba. ¿Qué significa que la columna no cambia? Que se mantiene en esta misma posición porque las columnas son estas cosas, las filas son estas cosas, cosa a tener muy en cuenta. Sin embargo, la fila final tiene que ser menor a la fila inicial, es decir, que sería esta, porque la fila final es menor a la fila inicial porque esta es una fila, por ejemplo, la 4 y esta sería apenas la 2. Bueno, esta sería la 5 y esta sería apenas la 2 y se va a mover hacia allá. Entonces sería pues negativo. Ahí ya entraría que si se cumple a que si es válido los movimientos. Entonces antes de hacer eso, vamos a mirar la siguiente, que ahora es que la columna sigue igual, entonces se sigue moviendo en vertical, pero ahora la fila final es mayor a la fila inicial, es decir, que va para abajo, porque la fila inicial sería esta y la fila final sería esta, es decir, va aumentando 4, 5, 6 y llega a esa y la columna no cambia. Si no es esta, tampoco, porque si tiene que cumplir las dos condiciones, baja a esta y le pregunta, ahora esto sí cambia, que si la fila final y la fila inicial son iguales y que la columna final es menor a la columna inicial. ¿Esto qué significa? Ahora las filas no son las que cambian, es decir, se mantiene la misma línea. Se podría decir que se mueve en la posición horizontal. Y le estamos diciendo que la columna final es menor a la columna inicial, es decir, que la columna final es esta porque es menor a la inicial que es esta, las columnas, y las columnas son de este modo, significa que este es mayor a este, entonces se está moviendo hacia la izquierda, como se puede ver, entonces, se tendría que cumplir estas dos. Y ya el último movimiento posible sería que la columna final fuera mayor a la columna inicial y que la fila no cambiase, que sería el mismo movimiento horizontal, pero ahora al revés. Ahora se está moviendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que
Esto es lo más importante que cambia dentro de cada cosa, porque realmente todas son prácticamente iguales, menos este pedazo y una que otra cosa. Ya les voy a explicar una nada más para que entiendan las demás. Abrimos este condicional y que si se cumple, pues entonces automáticamente preguntamos que si la ficha es la 32, de la 32 a la 17, es decir, que si están jugando las negras. Que si se están jugando las negras, entonces viene a este true, pues arroja, viene a este true, que es otro condicional, y le pregunta que si la posición es igual a una ficha entre 1 y 16 o 0. Recordemos que 1 y 16 serían las blancas, y como están jugando las negras, al preguntarle la posición, si recordamos, posición es, es la fila final, la posición final a la que quiere mover el usuario. Entonces, es decir, la última posición a la que va a estar la ficha. Si esa posición está ocupada por una de su mismo color, entonces no se puede mover ahí. Está bloqueado por una ficha de su mismo color porque no se lo puede comer. En cambio, si está ocupado por un número del 1 al 16 que equivale a las blancas, se podría mover ahí. O a 0, que en nuestro caso sería un espacio vacío. Si esto se cumple, entonces, si esto se cumple, pues pasaría esto. Pero si no se cumple, es porque es un movimiento no válido, arrojan false y se acuerdan que torre está dentro de un if. Entonces, esto lo lee, le arrojan false, entonces vendría a este begin, que vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos. Si da verdadero, entonces podríamos empezar a restarle fila inicial -1. ¿Y esto por qué? Por lo siguiente, necesitamos saber si durante todo este recorrido, si durante todo este recorrido hay una ficha en medio. Es decir, imaginémonos que esto es una ficha de más, que esto acá es otra ficha. Y yo me quiero mover hacia esta dirección. Entonces, como la función se metió a la que va para arriba, significa que la fila inicial se va restando hasta llegar a la final. Por eso tenemos este cosa aquí, que es que la fila final es menor a la fila inicial. Cuando llegue, mientras se va restando, cuando llegue es que ya recorrió todo. Pero esto se vería más fácil en el bloqueo de torre arriba. Entonces, primero antes que todo, antes de mandarlo a bloqueo de torre arriba, le restamos fila inicial 1. Por lo que les dije que se va a ir restando. Todo esto pasa con las demás, solamente que de otra forma. En este caso, la que va a variar será la fila inicial, pero +1, porque ahora la fila final va a ser mayor a la fila inicial. Entonces, estamos yendo hacia abajo, necesitamos que la fila inicial llegue hasta el +1. Esto lo va a explicar más bien con el bloqueo y lo van a entender más sencillo. Ahora, el que está cambiando es la columna y se está moviendo hacia la izquierda, es decir, se están restando columnas. De columna inicial -1 para que vaya columna por columna hasta llegar a la final. Y en este caso, al contrario del anterior, que se van sumando para llegar a la columna final desde la columna inicial. Entonces, ¿por qué les decía que era más fácil entender con el bloqueo de torre? Si le mandamos esto así a la definición del bloqueo de torre, que la vamos a tener aquí, es que pueden observar que se tiene la misma condición que se tiene arriba, pero sin el igual a columna, porque esa no nos interesa, esa no es la que va a cambiar, esa no es la que nos va a decir algo, sino las filas en este caso, que sin embargo más adelante con la izquierda y derecha sí necesitaremos las columnas y no las filas, porque las filas en este caso no cambian. Entonces, llegamos a la fila a esta y le decimos que la fila final tiene que alcanzar que la fila inicial tiene que alcanzar a la fila final. Le decimos, estos dos sigue siendo menor, entonces va a decir que sí, si es nuestro caso que le muestra el tablero. Y ahora le pregunta, ¿se acuerdan que antes le mandó esto prácticamente lo mismo? Entonces pero ya le mandó prácticamente lo mismo, pero ahora le preguntó una posición menos. Es decir, que cuando mandamos a llamar a la función bloqueo de torre, te vino con ubicación valiendo este valor, esta posición de acá. Y le pregunta que si esa posición es igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que ser un espacio vacío sí o sí, porque ahí no se va a quedar la ficha.
O sea, podría ser que ahí hubiera una ficha blanca, pero esa no es la posición que él seleccionó. Entonces, si dejáramos que diera la opción de, si colocáramos la opción de OR y el rango entre 1 y 16, pues entonces atravesaría las fichas y llegaría a la posición inicial, aunque haya fichas blancas estorbándole. Esto sería un problema para el jaque, claro. Entonces, si se llega a que la conclusión es igual a 0, entonces fila inicial se resta -1. Al restarle -1 se mira esta posición y ahora cambió a esta, porque dio fila -1 y la columna sigue sin cambiar. Ahora que está en esa posición, viene y pregunta que si esto es verdad, y si es verdad porque aún no ha llegado, y ahora pregunta que si esto es verdad y le va a decir que es falso, entonces va a arrojar un falso, ¿no? Este es el begin. Si esto es falso, pues arroja este falso, y este falso es el que le va a dar al condicional donde está if torre, cuando llamamos a torre, y ahí le dirá que es falso y que movimiento no válido y que vuelva a jugar. En cambio, si es verdadero, si ese espacio está vacío, vuelve a restarle 1, pero en este caso ya sería esta posición, que es a donde se quiere mover. Pero como esa posición ya la evaluamos, por eso colocamos menor a esto, porque ya sabemos que esa posición se podrá mover porque llegó hasta acá. Si no hubiera llegado hasta acá, si hubiera llegado hasta acá, no es porque no hay nada ahí. Entonces arrojaría, cuando esto ya no se cumpla, en el false arrojaría un true, que es algo muy raro, pero sí, arrojaría un true para la condición. Que esto mismo pasa con todos los demás, como podemos ver. Aquí ahora es al revés, la fila final, bueno, acá está mal escrito, la fila final es mayor a la fila inicial, y eso significaría que se está moviendo hacia abajo y ahora se está sumando. Aquí el de la torre a la izquierda es las columnas ahora las que se están moviendo, y entonces por eso se resta -1 columna, porque la columna, como estamos a la izquierda, la columna inicial es mayor a la final. Entonces para que llegue a la final se tiene que ir restando columna por columna, y esto mismo pasa con la columna inicial. Y así sería el movimiento y el bloqueo de las torres. Ahora, el del caballo es, la verdad, demasiado simple de explicar, pero muy complicado de escribir. Entonces voy a escribir, bueno, antes de escribir eso. Entonces ya cuando esto se cumpla, por ejemplo, si esto arroja un true, va a venir acá a este true y le va a decir vector C a la matriz. Entonces me tiene que modificar toda la matriz. ¿Y por qué columna final y fila final me la cambia a ficha? Porque esa es la posición que se va a mover y la ficha, el valor S es el que quiero mover hacia ahí. ¿Y por qué quiero que esta sea igual a 0? Porque la columna inicial y la fila inicial es el espacio que va a dejar el en blanco al moverse. Entonces ahí se redefine esa ubicación como un 0 para que quite la ficha, por decir así, y la coloque en esta posición que sería la final, porque el movimiento es válido. Entonces le decimos que imprimir para que muestre el tablero, que turno, que es una función que ahorita voy a explicar, y juego pues para que vuelva a jugar. Pero ahora turno es como que cambia como dice su nombre, cambia el turno, y ahora se sabe que ya no pueden jugar las negras, por ejemplo, y ahora tienen que jugar las blancas. Entonces, ahora con el caballo es exactamente lo mismo a esta de acá arriba, simplemente que cambiándole los valores estos, que significaría el valor de las fichas. O sea, si la torre es 9 es porque el caballo es +1, 10, y si es 16 la otra torre es porque el caballo es 15 y así. Entonces, ahora llamamos a la función caballo. Y caballo lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a coger, pues esta, que así es que la vamos a colocar. Bueno, se me olvidó una cosita. Venimos aquí. Acá. Y decimos define y que redefina y que defina todo esto. Bueno, la del caballo realmente no es demasiado complicada, es simplemente
saber cómo se mueven las fichas. O sea, realmente el movimiento de las fichas es muy sencillo. Entonces, el caballo puede mover en 8 posiciones, que serían estas. ¿Y cómo lo hacemos para que saber que el usuario seleccionó la fila final y que la columna final correcta? Pues simplemente hacemos un condicional súper grande que le pregunte por cada una de estas pues, condiciones. Es decir, si la fila inicial es igual a la, o sea, si la fila inicial le restamos 2, tiene que ser igual a la fila final, que sería esto. Y si le restamos a la columna inicial 1, significa que se va a venir hacia acá. Es decir, que sí se cumple, por lo menos para esta posición. Lo mismo para todas las demás, funciona de la misma manera. Es decir, si yo la quiero mover acá, le digo, fila final es igual a fila inicial menos más 1. Que sí, se movió acá. Luego, la columna final es igual a la columna inicial menos 2, que es columna inicial es esta, le restamos 2 y llega hasta acá. Que sí, que sí es un movimiento válido. Ahí cuando arroja que es un movimiento válido, ahí tenemos que ir a otra función que sería la de bloqueo del caballo, que es que nos diga qué hay en esa posición, porque realmente necesitamos saber si en el movimiento, o sea, en el transcurso de este movimiento, hay una ficha, simplemente necesitamos saber qué hay al final, porque si hay una ficha aliada, pues no se puede mover ahí, pero si hay una ficha enemiga, pues que lo deje moverse ahí. Entonces, bueno, y listo. Ahora que tengo la función del caballo, como digo, copio en esto, que me demoraría mucho copiándolo, y es que es muy simple, es lo que les estaba diciendo. Se tiene que cumplir todas las condiciones para que surja un movimiento válido. Entonces, en este caso, solamente voy a explicar porque el resto funcionan de la misma lógica como les expliqué este pedazo, es de que si la fila final, bueno, ese valor absoluto lo puse porque, por ejemplo, posición inicial puede ser un valor muchísimo menor puede ser un valor a 1 y esto a 2 y luego se hace un complique, no sé. Entonces es más fácil colocarle cuando se está restando valor absoluto. Entonces, al colocarle valor absoluto, entonces por eso es que necesitamos el valor absoluto. Ahora, como ya sabemos cómo funciona el de estas condiciones, todas estas condiciones es de los movimientos posibles del caballo, que pues bueno, eso ya lo averiguan ustedes con su lógica con lo que les acabé de decir. Ahora, la más importante sería el bloqueo. Bueno, acá le escribí bloque, pero sería la función de bloqueo de caballo, que sería muy similar a la de la torre, que es preguntarle si por la posición que se va a mover, pues que va a dar que de un espacio vacío. Entonces llegamos a la definición del bloqueo de caballo y se los voy a explicar. Muy simple. Es simplemente que le pregunto, bueno, ¿qué ficha es? Es de la 32 a la 17, son las negras. Preguntarle, la bandera 2, bueno, bandera 2 no es bandera 2, sino posición. Entonces es posición, bueno, pregúntale que si la posición, que recordemos que es la final, es igual a alguna de estas. Si por ejemplo es la ficha negra, debería la final por lo menos ser 0 o la ficha enemiga. Si el caso de que sea una ficha aliada, pues no se va a poder mover ahí. Pero mire que no tenemos que hacer recursividad porque realmente no necesitamos eso, porque el caballo puede saltar literalmente, entonces a él le vale si hay una ficha entre medio, como ya dije. Entonces por eso es que no necesitamos colocarle que menos la fila, menos la columna, porque no es necesario. Simplemente preguntándole que qué ficha es, que es blanca. Si la final es también blanca, entonces que no se mueva, pero si es cualquier otra que no sea blanca, pues ahí se puede mover como quiera. Listo, ahí terminaríamos el del caballo. Ahora, vamos a definir la de el alfil, que acá, que recordemos todo es prácticamente lo mismo, solamente que con otros valores. En vez de ser 11, 10 acá sería un 11, acá sería un 14, acá un 27
y acá un 30, que serían los alfiles totales que hay en el tablero, por lo menos al inicio. De acá en vez del caballo le llamaríamos alfil y ya, y así. Y lo mismo con todo, ya sabemos esta lógica de esto de cambiar el vector. Entonces, para la cosa del alfil, sí es un poquito más complicado porque vamos a trabajar con, acá sí toca trabajar con valores absolutos y ya les voy a explicar por qué. Recuerda que necesitan saber por lo menos cómo se mueven las fichas para poder hacer el ajedrez, por lo menos. Entonces, si saben cómo mueve el alfil, se movería de este modo. Es decir, en diagonal. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que esa posición final se está moviendo en diagonal? Pues muy sencillo, preguntándole que si el valor, que por el valor absoluto de la resta de la fila final entre la fila inicial, este valor absoluto es igual al de la resta de la columna inicial y de la columna final. ¿Por qué? Pues porque es como una cosa matemática que se llegó, que es lo mismo, que tienen que ser iguales estas dos restas para que se dé. ¿Y por qué con valor absoluto? Porque puede que por la posición como se la coloque de negativo 1 y otro positivo, entonces ahí ya deja de ser iguales. Entonces es mejor tenerlas como entre valor absoluto. Entonces, lo siguiente, simplemente se pregunta, vamos a hacer esto ya y ahora sí contando. Esta sería la fila 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la fila 5. Y la voy a mover hacia acá, que sería la fila 2. 5 y 2 da 3. Entonces en fila ya no me dio 3. Ahora en columna. Esta es la columna inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Y se va a mover a la columna inicial 8. 5 menos 8 da menos 3. Valor absoluto de menos 3, 3. Ahí ya vimos que nos dio igual y así se cumple con todas las demás. Así podremos saber que el recorrido de esa ficha va a ser diagonal. Entonces, llegamos aquí y vamos a hacer la función de alfil, que pues ya sabiendo esto va a ser muy sencillo. Ahora vamos a colocar la definición de la fila del alfil, que sería esta, que guarda los mismos valores que ya hemos estado manejando en todos los movimientos anteriormente vistos. Entonces tenemos que el alfil, la fila final, la columna inicial, la fila inicial y la posición, que ya sabemos qué es. Ahora, como ya les había explicado, necesitamos saber que los valores absolutos de la fila final menos la fila inicial y la columna inicial menos la columna final, o viceversa, como quieran, con tal de que lo coloquen con valor absoluto está bien, tienen que ser iguales para que sea un movimiento pues así diagonal. Entonces se cumple lo mismo de anterior, de que si es cierto, bueno, que si es falso, por ejemplo, pues entonces se viene acá, que si esto es falso, entonces se viene acá y arroja un false. Suponiendo que esto es verdad, entonces llegamos y decimos, bueno, la ficha está entre 32 y 17, que sí, entonces tiene que ser que la posición, o sea, la posición final de o el número contrario del color, o sea, es decir, el contrario, en este caso son las blancas, o posición cero. Y si pasa esto, pues simplemente redefinimos el, la posición como la fila inicial y la columna inicial, porque posición, ahí ya no cambiamos nada, pero la posición ya ahora ya no es la final, sino las iniciales, al igual que cuando son blancas, queda lo mismo. Llegado el caso de, como siempre, que si es este valor, por ejemplo, de ficha, pero este valor de posición es igual a otra blanca, pues de una roja false y pasa todo eso, que es por cómo está dentro de un condicional, entonces ahí baja al false y cosas así. Ahora, como pueden ver, acá va a bloqueo de alfil y les voy a mostrar cómo es bloqueo de alfil. Bueno, el bloqueo de alfil sí es un poquito más complicado, o sea, va a terminar siendo muchísimo más complicado que los demás porque es una función dentro de otra función, dentro de otra función, porque pues me compliqué un poquito. Y aquí simplemente es para preguntar como por cada movimiento que va a hacer. Es decir, si la fila inicial y la fila final, la resta de estos
es mayor a cero, espere, pero al igual la columna inicial menos la columna de final es menor a cero, entonces se va a cumplir un movimiento que sería, entonces como venía diciendo, la fila final menos inicial menos la fila final tiene que darme mayor a cero. Entonces vamos a ver, si nosotros cogemos que la fila inicial y restamos esto, ¿qué pasaría? A ver, acá está la fila inicial, le vamos a restar la final que va a ser esta. Entonces dijimos que esto era 5 y que esto era 2. Le restamos 5 a 2, da 3. Como es mayor a cero, ahí, ojo pues, como es mayor a cero, ¿dónde está esto? Como es mayor a cero, en este caso, eh, eh, ahí nos dimos cuenta que se está yendo hacia arriba. Porque claro, si la fila inicial es menor a la fila final, entonces me va a dar negativo. ¿Y qué significa eso? Que la fila final está filas más abajo que la fila inicial, es decir, que se está dirigiendo hacia abajo. Pues ese no es el caso. El caso es el contrario, de que la fila inicial es mayor a la final y por eso me da positivo, puedo decir que es mayor a cero y por eso puedo llegar a la conclusión de que va hacia arriba, como acabamos de observar, que, pues bueno, que va hacia arriba por lo que les mostré al restar. Y ahora la columna inicial y la columna final la restamos. Entonces cogemos y decimos que la columna inicial sería esta y la columna final sería esta. Entonces la columna inicial es 5 menos 8 daría menos 3. Entonces acá nos preguntan, ¿es menor ese resultado a cero? Entonces es verdad. Como ese resultado es cero, haríamos como la misma lógica que sacamos de la anterior. Si la columna inicial menos la columna final da una cosa negativa, significa que la final es mayor a la inicial. Es decir, se está moviendo hacia la derecha, porque la final es la mayor y está más a la derecha. Más a la derecha y la inicial está hacia la izquierda. Entonces de ahí podríamos decir que este alfil se está moviendo en dirección arriba hacia la derecha. De ahí podríamos sacar la conclusión. Al igual podemos sacar la lógica de todas las demás. Que si la fila inicial es menos la fila final es mayor a cero, aquí se sigue moviendo hacia arriba, pero acá esto es algo que cambia. Ahora, la misma resta, pero con el signo contrario, como pueden observar aquí. Con el signo contrario. ¿Por qué? Porque ahora se va a mover hacia la izquierda, porque la inicial va a ser mayor, la columna es esta, a esta columna, por ejemplo. Esta columna sería la 5 y esta columna sería apenas la 1. Es mayor y la resta va a dar mayor. Entonces por eso cambiamos el signo y nos damos cuenta que se va a mover ya ahora hacia la otra dirección. Pasaba mucho como también con la torre, claro, que la columna no cambiaba, es porque se está moviendo de forma vertical y si la columna es la que cambia, es porque se está moviendo de forma horizontal. Acá pasa exactamente lo mismo, solamente que no hay ningún igual, son valores que juega con el cero, que juega con los signos y ustedes tendrían que ponerle mucho cuidado a esto. Al igual que las demás, que si la fila inicial menos la fila final es menor a cero. Ahora aquí pueden observar que estas dos son iguales, esta es diferente, es la misma resta, pero aquí ya nos están preguntando que si esa resta es menor a cero. Y si es verdad, significaría que se está dirigiendo hacia abajo. Ahora, esta, como pueden ver, es la misma que esta. Conclusión, se está moviendo hacia la derecha, pero hacia abajo. Lo mismo pasa con esta. Tiene lo mismo que esta, que se está moviendo hacia abajo, y lo mismo que esta, la segunda, que se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, es como jugar con esos signos de mayor igual y esas restas, porque claro, no es lo mismo restar
Ahora fila final y fila inicial, ahora ya tendrían que hacer una forma diferente el mayor o menor a qué respecto a lo que de como resultado, pero bueno, esta es la forma como yo lo hice. Y luego pueden observar que cada uno llama a un bloqueo dependiendo de hacia dónde se dirige, porque al igual que la torre, pues esta tiene esos diferentes movimientos que tiene que ir uno por uno para pues mirar si hay algo que lo estorbe. Por ejemplo, ese quiere mover aquí. Mas, sin embargo, hay una ficha aquí. Entonces tiene que preguntar uno por uno hasta llegar al bloqueo, que si lo ve, que no se mueva ahí, pero que sin embargo, si no está esa ficha ahí, pues que lo deje mover tranquilamente hacia allá. Entonces aquí vamos a jugar ahora con otra vez composición y todas esas cosas. Listo. Aquí ya tenemos bueno, colocamos los bloqueos de cada una y les voy a explicar. Es muy similar al del torre, como pueden ver. Pero aquí, ya por ejemplo, acá trabajamos con columnas en todas, porque realmente todas están cambiando, entonces pues da un poquito igual. Entonces, porque da un poquito igual, ¿por qué? Porque ya sé cómo se está moviendo, si es arriba a la derecha. Acá solamente me estaría diciendo que se está moviendo de la dirección de derecha o izquierda realmente, porque la columna es la que se encarga de eso. Pero sin embargo, como ya tengo, por eso definí como arriba derecha, arriba izquierda, para que ya solamente me tenga que preocupar por las columnas y no también por las filas. Que si no, que si no hiciéramos esto, tocaría simplemente llamarle a cada uno y preguntarle en cuál de todas se cumpliría. Pero bueno, ahora, igual que el de la torre, preguntamos hasta que llegue a ser iguales. Hasta que lleguen a ser iguales. Y cuando lleguen a ser iguales, va a arrojar un true. Porque ya no sería mayor o menor a lo que están evaluando. Entonces, cuando esto es válido, cuando la columna final es mayor a la columna inicial, entonces venimos acá y preguntamos si esa posición es cero. Como nos va a arrojar que sí o no, dependiendo de cómo sea, pues, ya mirará si arroja false, si está bloqueado o si sigue con el true. Bueno, algo que se me ha escapado decirles es que miren que aquí se está restando dependiendo, aquí en esta se está restando dependiendo, sumando de cómo se esté moviendo. Entonces, como estaba arriba a la derecha, las columnas están sumando y las filas están restando. Y así cambiamos la definición de posición para que lleguen aquí con ese valor ya restado o sumado. Entonces hacemos lo mismo que el paso anterior, sumamos lo que tenemos que sumar, restamos lo que tenemos que restar para llegar a dicha posición. Redefinimos posición, la volvemos a llamar, decimos columna final es igual, es mayor aún a columna inicial, sí, que siga mirando. Entonces mira, como les decía, uno por uno hasta encontrar un espacio ocupado o hasta llegar a su punto final. Y todos funcionan igual. Columna final, columna inicial sigue siendo lo mismo. La columna inicial menos, acá fila inicial menos. ¿Por qué? Porque está yendo hacia arriba a la izquierda, que como ya expliqué, arriba se están restando las filas y hacia la izquierda las columnas, y así con todos. Miren, pueden observar. Acá podrían perfectamente colocar fila final y fila inicial, que va a dar exactamente lo mismo. Recordemos que el valor absoluto tiene que ser igual, entonces va a dar totalmente igual, con tal de que tengan por lo menos alguna de estas dos, o las dos si quieren, eh, porque miren que acá también tenemos que cambiar la fila, aunque solamente estemos trabajando aquí con columna. Te da totalmente igual, la verdad. Es simplemente que entiendan cómo se mueve la ficha y entiendan eh, cómo se tendrían que sumar o restar para que de esto. O sea, por ejemplo, yo como llegué a la conclusión de que arriba a la derecha se tiene que sumar las columnas y las filas restar. Porque si estamos yendo hacia la derecha es porque se está sumando, y si estamos yendo hacia arriba es porque se está restando las filas. Si estamos yendo hacia abajo es porque están sumando las filas, y si estamos yendo a la izquierda es porque se están restando las columnas. Es eso muy simple.
Y así es como funciona este programa. Todo esto es dentro de la matriz, por eso invento ref y todo eso. Va mirando dentro de la matriz si hay espacios vacíos. Por ejemplo, esto no se los había explicado. Llegado el caso que acá hubiera un 0, este 25 en este momento podría moverse hasta acá. Mire que no hay ninguna cosa vacía. Sin embargo, si hay por ejemplo acá un 2, o sea, se lo puede comer. Sin embargo, él seleccionó esta ficha, por ejemplo. Entonces no se va a poder mover realmente porque esa no fue la posición que él seleccionó. Entonces no lo deja mover. Por eso es que en la de bloqueo es solamente si hay un 0. Si no hay un 0, no se puede mover. En cambio, cuando preguntamos por primera vez posición, que siempre es la final, la posición final, entonces ahí sí se permitiría tener un valor diferente a 0. Bueno, diferente a 0 y diferente al color, a la ficha que representa el color de ese. Listo, ahora que tenemos el desbloqueo de las files, nos queda el del rey y la reina, que realmente el de la reina es colocar un condicional que llame al bloqueo de torre y si este arroja false, que vaya y llame al bloqueo del alfil. Y si este arroja false, pues no sé, el movimiento no es válido, pero si arroja true alguno de los dos, pues ya automáticamente la dejaría moverse. Entonces, recordemos, todos estos pedazos son iguales, lo que cambia son los valores. Ahora en este caso sería 12 y el otro sería 28 y pues solamente hay una reina por cada color. Entonces solamente hay dos fichas. Y aquí ya llegamos a la función reina, que como les venía explicando, pues es simplemente un condicional que llame a las dos funciones, tanto de torre y alfil, y que les pregunte si el movimiento de la reina es válido. Entonces vamos a definirla por acá al final. Sería así de cortica. Sería así de cortica. Donde aquí llamamos a reina con las variables que ya conocemos y le hacemos un condicional de que si esto eh, lo llama y lo que le arroje dependerá de lo que pase. Recordemos que la condición es como si al agregar condición y esos corchetes como si acá tuviéramos un if. Lo mismo que tenemos en la parte de arriba, que evalúa el if, como al estar dentro de un if, este es evaluado y solamente podrá arrojar un false o un true para que no dé error. Por ejemplo, usted no puede sacar de ahí otra cosa que no sea eso porque está dentro de un if. Entonces acá está, supongamos que está en un if imaginario. Entonces, si acá le arroja un false, entonces porque esto no es verdad, y entonces se vendría acá. Si acá le arroja un false, se vendría acá y le dice el movimiento no es válido. Sin embargo, si este le arroja un true, pues simplemente el true sería este y le arroja otro true que este true es el que le responde al if que colocamos arriba, donde llamamos a la función reina. Y así de sencillo es como hacemos el de la reina, ya habiendo hecho el del alfil y el de la torre. Ahora, el del rey se podría decir que es parecido, pero no, porque tiene un problema y es que solamente se mueve una casilla, a diferencia de la reina que se mueve igual que una torre o que un alfil, el rey solamente se movería pues una posición. Entonces, bueno, recordemos, esto es igual, es totalmente igual. Ahora, en vez de 13, en vez de 12, sería 13. Ay, sería 13. En vez de 28, sería, a ver, 30, 28, 29, supongo. Sí, supuse bien. Ahora, aquí colocamos rey. Todo esto sigue siendo igual, exactamente la misma lógica. Les va a recordar si acá le da un true o un false, pues dependerá de lo que haga acá. Y esto ya se lo saben de memoria. Ahora vamos a definir el rey. El rey, como les dije, sí es un poquito más complicadito y más cansón por lo siguiente. O sea, por lo siguiente.
Esta función es muy parecida a la del caballo, casi igual. La verdad es que se ve muy agobiante esto tenerlo acá. Esperen. Claro, sí se ve muy agobiante tener esto aquí. Listo, listo. Ahora, es la misma que el caballo, que preguntarle por el movimiento final, que si va a ser igual. O en este caso, como pueden ver, todos es más uno o menos uno, más uno o menos uno, porque solamente se puede mover de esta forma. Vamos a recordar cómo se mueve un rey. Un rey se mueve de la siguiente manera. El rey se podría mover en todo esto, en todo esto o esto. Y ya, solamente puede mover una casilla y ya. Entonces, por eso es que muchas veces se coge de la fila inicial, por ejemplo, le sumamos 1 y debería darme la fila final. Lo mismo que pasaba con el caballo, bueno, no con el caballo, con el alfil y demás fichas. ¿A qué me refiero? Si la fila inicial es esta y la fila final es esta, ¿a qué tiene que ser igual fila final para que desde fila inicial se pueda esta cosa? Entonces, como podemos ver, la fila sigue en la misma. Entonces, la fila final y la fila inicial sigue siendo iguales. Y la columna es la que cambiaría. Que para que el movimiento sea válido es que la columna inicial más 1 sea igual a la columna final. Y ahí se cumpliría. Lo mismo con todo. Y en las diagonales, lo mismo, ahora con valores absolutos, igual que el alfil. Que si la fila inicial, eh, o sea, menos fila inicial y fila... bueno, acá cambia una cosa. Esperen. Acá ya no es tan necesario. O sea, lo que cambia es lo siguiente. Como pueden ver aquí, acá le pregunto por valores absolutos porque se están, por lo menos en esto se está restando, en esto también se está restando y en esto se está restando. Pues si lo colocan bien, recuerden que pues da igual. Pero con los movimientos de los alfiles, pues se hace lo mismo que con el de bloqueo, que dependiendo de dónde se vaya a mover, pues tienen que ser iguales. A ver, vamos a recordar. La fila y la columna tienen que dar lo mismo. Entonces, la fila final, la fila final más la fila inicial más 1 tienen que ser iguales. Y a su vez, tienen que ser iguales la columna final más la columna inicial para que se haga un movimiento. ¿Por qué no te tiene que restar como el de las filas? Porque ya sabe, solamente pueden mover una y ya con saber que la fila inicial más 1, más 1 que sería para este lado, para abajo, y la columna inicial más 1 es esta, o sea que la fila final y la columna final tiene que ser igual a esto, pues ya sabemos que estamos en diagonal y da igual saber si dan iguales. Entonces lo mismo, si queremos saber que si se va a mover en esta dirección, llegamos y cogemos que la fila final tiene que ser igual a la fila inicial menos 1, porque se está yendo para arriba. Ahora, si queremos que se esté moviendo para arriba, específicamente, entonces que la columna siga siendo la misma, pero que la fila se vaya a restar uno nada más porque solamente se puede mover una. Eso es lo complicado. Entonces por eso es que todo está con más, menos, estos iguales que son de las torres, por ejemplo. O sea, estos iguales de aquí que no le restan ni le suman nada, significa que son de las torres, que ya sabemos qué significa cuando las columnas son iguales y las filas son iguales. Y estos todos están sumando y restando porque se mueven en diagonal. Y ya. Entonces, dependiendo de cada movimiento, llama al bloqueo que le pertenezca. Por ejemplo, supuestamente este primero, bueno, es que este primero va a dar un movimiento hacia arriba. Entonces llama el de bloqueo de torre hacia arriba. Y hace todo lo que hace el bloqueo de torre hacia arriba, que es preguntarle si en la siguiente posición hay un 0 o hay una ficha enemiga.
Si hay una ficha enemiga, pues que se lo coma, y si no, pues no, nada. Y ya esto es lo que haría esto, lo mismo con el bloqueo de alfil, que ya conocemos esas fichas, pero esto es lo único nuevo, que sería todo este condicional, de preguntarle por la casilla siguiente, pues decir así, para saber si la fila final y la columna final, si fueron correspondientes al movimiento que le corresponde al rey, que es solamente una casilla. Ahora, solamente nos faltaría el de los peones, que el de los peones tiene algo muy particular y es como comen, que comen en diagonal, cosa que no tiene nada que ver con el movimiento natural que ellos hacen. Entonces aquí, primero abriríamos, bueno, ¿dónde está eso? Acá. Abriríamos como siempre el de peón y el de peón blanco y el de peón negro. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, listo, ya copié el de cuando llama a los peones que de 1 a 8 son blancos y de 17 a 24 son los peones negros. ¿Y por qué es tan importante tener para cada uno? Porque dependiendo de la posición va a poder hacer diferentes cosas. Además de que el peón come de forma diferente a cómo se mueve, o sea, de la forma natural, este también tiene la opción de que si está en la casilla inicial, que digamos que es la segunda, se puede mover dos o uno, nada más. Entonces, eso es una condición que depende de la ficha, porque por ejemplo, si es la ficha negra, que sería en esta posición, la fila final, ¿ves? La fila inicial para las negras, para que se puedan mover dos, tendría que ser dos, la fila inicial, independientemente de la columna que sea, o sea, puede ser aquí o aquí, con tal de que la fila sea la misma. Se podrá mover dos. Si la fila inicial ya no es igual a dos, entonces pues ya no se va a poder mover dos, solamente uno. Pero necesitamos tenerlo para cada coso porque la fila inicial de las negras no es igual a la fila inicial de las blancas. En este caso la fila inicial de las blancas sería 7. Entonces, si la fila inicial del peón blanco, o sea, si la posición del peón blanco es 7, es porque se puede mover dos posiciones más. Si ya no es igual a 7, es porque ya solamente se puede mover de a uno. Y la cosa es de que no tenemos que colocar más condiciones porque los peones, al no poderse devolver, jamás van a poder volver a esta posición. Entonces jamás van a poder volverse a mover dos veces. Entonces, vamos a abrir el de la función de peón blanco. Listo. Ahora, lo que les venía diciendo sobre el movimiento extraño del peón. Por ejemplo, para el peón blanco, en mi caso están en la parte superior. Es decir, que la fila inicial va a ser 1, pues para dentro de la matriz, pues para nosotros en el mundo real sería la fila 2, pero pues para la matriz recordemos que sería la fila 1. Entonces, acá, apenas entra este, va a haber una if. Bueno, este if va realmente acá arriba. Y le va a preguntar que si la fila inicial es igual a 1, es decir, que si está en esta posición y que si es verdad, entonces se puede mover de tres maneras diferentes. Así es, tres maneras diferentes. La primera, de que si la columna nunca va a cambiar porque siempre se mueve lineal, al menos que esté atacando. Si está atacando, la columna inicial y la fila final se suman. En este caso, por ejemplo, en el de las negras que es abajo, se restan ambas o se suman. Por eso está este orden de que columna final más 1 o columna final menos 1. Bueno, columna inicial, porque pues recordemos que el peón ataca así en diagonal. Entonces puede ser tanto menos como más columna. Entonces tenemos aquí cada movimiento que va a poder ejercer el peón en la primera posición cuando apenas arranque el juego, que es que si está en la fila inicial, si la fila inicial es igual a 1, se puede mover una casilla de la fila inicial, o sea que la fila final sea igual a la fila inicial más 1, o que la fila inicial sea igual a la fila final más 2, que sería este, sin cambiar de columna, porque es de movimiento, o atacar, que pues claro, que esa ficha no la movió en toda la partida y ahí tiene y llegó una negra al lado, se tendría esta, que es que la fila final
más 1, porque solamente puede comer en diagonal una posición como si fuera el rey, se cumpla esto y que al igual se cumpla una de estas dos, o que columna inicial sea columna inicial menos 1 sea igual a columna final, o que columna inicial más 1 sea igual a columna final. Es decir, pues lo que les venía diciendo, que columna inicial menos 1 es igual a columna final, o que columna inicial más 1 sea igual a columna final, y que las filas siempre se esté sumando, porque en este caso se iría restando, pero en el caso de las blancas que están acá arriba se irían sumando, porque este es 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así. Entonces se tiene esto al principio. Y ya luego, cuando la fila inicial ya no es 1, entonces ya es, o sea, la mayor parte de la partida ya se vendría solamente a dos movimientos. A de ir siempre para adelante una casilla, que sería fila más 1 y columna igual, o volver a hacer la del ataque, que sería lo mismo que en esta acá arriba, la verdad. Ahora, cada una, el ataque tiene su propio bloqueo, por decir así, al del bloqueo normal. El de bloqueo normal, el del peón blanco, le pregunta por la fila, porque la fila es la que cambia, la columna no es como la de la torre que se mueve en vertical. Y es que cuando sean iguales, que es pues apenas entra, literal, apenas entra ya son iguales. Entonces uno le dice, posición esa posición que es la final es igual a esto, a 0, que si le dice que sí, pues entonces ya que se puede mover, o sea, la vuelve a llamar, sí, pero ya esta condición no se va a cumplir porque solamente puede mover una vez o dos. Bueno, si se mueve dos, ahí se movería, la volvería a llamar claramente, pero si solamente mueve una, pues ya. Entonces le permitiría moverse y le arrojaría pues un true o un false si ya no es igual a 0. Ahora, ya si no es de bloqueo, sino que la que llamé es de ataque, entonces dependiendo del color, como en todas las demás, es la posición en la que se va a mover. Pero ya en este caso, en el ataque, bueno, en el bloqueo solamente podía ser 0. Y en el ataque ya solamente puede ser una ficha contraria, porque claro, si se puede mover en diagonal, pero solamente cuando está atacando. Entonces, si la ficha está entre 16 y 32 porque es negra, y solamente puede atacar blancas, que es de 1 a 16. Si esto no se cumple, ¿ves? Si esto se cumple, pues arroja un true, si no, un false, y así con todas las demás. Este false es porque ya no es ni una ficha entre esta y esta, cosa que pues, nunca va a pasar, creo yo. Y así. Esa sería el del ataque del peón blanco. Y también el del negro, pues el del ataque del peón. Porque también es, bueno, porque es lo mismo, porque posición siempre nos la va a dar como la final, y si llegó hasta acá es porque es válido, porque esto lo hizo, ¿sí me entienden? Entonces no tenemos que evaluar de quién es, porque ya sabemos que el que la llamó sí le permitió ese movimiento. Porque el peón B, o sea, la definición de peón, de peón blanco del movimiento es diferente al del peón negro. O sea, es diferente en nombre, pero realmente es lo mismo. Solamente que con unos valores cambiados que ya les voy a mostrar cuáles son. Listo, ahora, si llamamos o sea, si estamos jugando el peón negro, entonces ya la fila, como pueden ver, a diferencia del de las blancas, ya no va a ser 1, sino 6, que sería en la matriz, pues para nosotros sería pues esta, ¿no? Pero para la matriz es esta realmente. Entonces, cuando está en esa posición que es la inicial de las fichas negras, en mi caso, si ustedes quieren invertir los colores, tendrían que invertir también estos. Así las fichas blancas de ustedes van a ir acá abajo, tendrían que invertir estos valores. O simplemente dándole que el peón negro realmente sea blanco. Bueno, ustedes cuadrarán eso. Pero aquí la diferencia también primordial es de los signos. Es lo que yo les decía, esto es lo que cambia. Esto no cambia de las columnas, no. Pero, y tampoco esta, pero, porque pues siguen lo mismo. El de las filas sí debe de cambiar, porque a diferencia del de las blancas que va hacia abajo, en mi caso, en mi juego, que va hacia abajo, las negras van hacia arriba.
Y si recordamos, si va hacia abajo es que se está sumando, está aumentando de filas, y si va hacia arriba es porque está restando de filas. Entonces por eso es que se restan, tanto 2 como 1 y tanto en el ataque, porque se tiene que ir hacia arriba las negras en mi caso. Y llegado al caso de que no se atacan, sino que va a moverse nada más, que llame al bloqueo del peón negro, que al igual que el bloqueo del peón blanco, pues es revisar si la posición siguiente es igual a 0, pero en vez de sumar la fila inicial se le resta. Y en vez de la fila final ser mayor a la fila inicial, es al contrario, como podemos ver, es al contrario. Porque la fila final siempre va a ser menor a la fila inicial en el caso del bloqueo del peón negro, al igual que el de las torres, por ejemplo, cuando se mueve en vertical hacia arriba o se mueve en vertical hacia abajo. Es la misma lógica que sigue. Y con esto prácticamente tendríamos casi todos los movimientos listos. Ahora, vamos a mirar por qué nos está dando error esto acá. Bueno, primero, pues ya terminamos los movimientos. Entonces se cerraría ese condicional gigante que armamos al principio, que supuestamente debería cerrarse acá. Así es, ahí se cerró. Cerraríamos el begin. A ver, me muevo una. Cerraríamos el begin, ahí está. Y ahora necesitamos el false. ¿Qué pasa si esto no se cumple desde la fila final? Está en este rango, porque el usuario digitó un número más grande o menor al que está permitido. Entonces, tenemos que decirle lo siguiente: begin, le hicimos lo siguiente prácticamente. Le copiamos esto igual, pero en vez de movimiento no válido, podríamos decirle rango no válido. Rango no válido. Así ya. Y este cierra este begin, este cierra este if y este cierra el define. Así es, cerraría el define. Bueno, ahora que nos dio error. Ah, ven lo que le decían. Ah, bueno, ya entendí por qué esta está mala, por ejemplo. Definir esto aquí está mal porque está dentro de un if. O sea, hay que ponerle cuidado. Yo sabía que había un problema, yo les había dicho si habían visto el video anterior, de que a veces no dejaba de definir, y es porque realmente no está ya dentro de la definición de la función, sino que está dentro de un if. Y dentro de un if, ahí sí está súper prohibido esto. Entonces vamos a coger y vamos a definir acá afuera posición. Define posición como pues lo que ustedes quieran, la verdad, porque luego más adelante se va a redefinir. ¿Por qué no la podría definir después de esto? Porque me da el error, porque acá es cuando se fija de que no se pasa o es menor hasta a lo que necesito que vaya acá. Por eso tiene que ir después. Ahora esto me está pidiendo que turno no se ha definido. Y bueno, esto ya se saldría del movimiento de las fichas, pero lo voy a explicar muy rápidamente porque no es mayor cosa. Como pueden observar, turno, por como su propia palabra, nombre de definición le indica, es el turno en el que van, el turno del que sigue. Entonces, como el movimiento ya fue válido, o sea, ya lo hice hasta imprimir la matriz con el movimiento válido, ¿qué hace turno? Turno se llama para coger la bandera 1, ¿se recuerdan la bandera 1? Que es el de los turnos. Bueno, llega y dice, bueno, bandera 1 es igual a 0. Si es igual a 0, entonces que lo convierta en 1 porque siguen las blancas, porque esto es porque si es igual es porque están las negras jugando, se redefine a las blancas, o que si no es igual a 0, entonces porque es igual a 1 y que se redefine a 0. Y ya ahí bandera cambia de valor y ahí ya sabe el programa quiénes están jugando y qué fichas puede seleccionar y cuáles no. Listo, después de unos fallos técnicos, perdón, se efectuó el computador.
Y ya listo, prácticamente ahí está el ajedrez, los movimientos por lo menos en modo texto. Faltaría el jaque y en modo gráfico. Pero espero que les haya gustado. Hasta el momento sigue sin el jaque, solamente son los movimientos. Muchas gracias.